¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios guarda silencio justo cuando más lo necesitamos? Esa era la pregunta que no salía de la cabeza de Emiliano, un niño de 10 años que vivía en Guanajuato, en el corazón de México. La ciudad, famosa por sus callejones coloridos y sus fiestas religiosas, contrastaba con el silencio profundo que se había instalado dentro de él. Era como si el cielo hubiera cerrado sus puertas y nadie escuchara su clamor. Todo empezó el día en que su mamá no volvió a casa. Y fue en esa ausencia donde la fe de un niño comenzó a ser puesta a prueba. Emiliano era pequeño, pero en sus ojos ya habitaba un tipo de valentía que ni él mismo conocía. Vivía con su madre y su abuela en una casita sencilla, cerca de la parroquia de San Roque. Era común verlo ayudando en misa, cargando velas o saludando con una sonrisa a los vecinos. Pero desde la desaparición repentina de su mamá, dejó de ir a la iglesia, de hablar con el padre, de rezar. ¿Para qué orar, si Dios no me escucha?, pensaba, mirando fijamente el cielo al caer la tarde. Él no lo sabía, pero algo mucho más grande estaba por suceder. La desaparición de su mamá se trató con silencio dentro del hogar. Su abuela, doña Concha, era una mujer de fe firme, pero ya cansada. Prefería pedir en secreto la intercesión de la Virgen del Carmen, para no asustar al niño. Ella sabía más de lo que decía. Sabía que su hija se había metido con personas peligrosas, en lugares donde Dios parecía estar muy lejos. Pero su mayor miedo no era perder a su hija, sino perder también a Emiliano, no al mundo, sino a la desesperanza. Cada día, el niño se cerraba más, y las palabras de la abuela parecían ya no tener efecto. Fue entonces cuando Emiliano comenzó a notar algo extraño. No eran voces, ni susurros. Era un silencio distinto. Un silencio que llamaba. Como si el mismo cielo respirara cerca de él. Una mañana, mientras caminaba solo por el tianguis del pueblo, sintió algo raro. Un indigente le sonrió y le dijo una sola frase: lo imposible no asusta a Dios, solo asusta a quienes ya olvidaron cómo actúa Él. Esa frase se quedó dando vueltas en la mente del niño por días. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía eso? ¿Y por qué sus palabras le llegaron tan hondo? Después de aquel encuentro en el tianguis, Emiliano no pudo dormir bien durante varios días. Las palabras del indigente resonaban en su mente como si fueran un secreto que necesitaba descifrar. Intentó contárselo a su abuela, pero ella solo sonrió y le dijo: Dios habla como quiere, mijito. A veces, hasta en el silencio. Pero ¿cómo creer eso, si su mundo parecía haber sido callado a la fuerza? Él quería respuestas. Quería a su mamá. Y quería entender por qué Dios no hacía nada. En la escuela, Emiliano también estaba distinto. Siempre había sido callado, pero ahora parecía una sombra. Los maestros preguntaban, sus compañeros intentaban hablar con él, pero ya no le importaba casi nada. Solo pensaba en dos cosas: ¿dónde estaría su mamá? ¿Y por qué Dios parecía esconderles a ambos la misma respuesta? El vacío solo crecía. La ciudad, antes viva y bulliciosa, ahora parecía apagada, como si todo sonido se hubiera tragado a sí mismo. Una tarde, de regreso de la escuela por la calle de las Lavanderas, una calle empedrada donde las mujeres lavaban ropa mientras cantaban alabanzas, Emiliano vio al mismo indigente sentado bajo un árbol. Esta vez no dijo nada. Solo señaló al cielo y luego a su propio pecho. El niño dudó, pero algo lo hizo detenerse. Se sentó junto al hombre. Permanecieron ahí largos minutos sin decir una sola palabra. Pero en ese silencio, Emiliano lloró. Y el hombre simplemente puso su mano sobre el hombro del niño. En los días siguientes, Emiliano empezó a buscar al hombre. Descubrió que lo llamaban Julián, un ex cantante que lo perdió todo tras caer en las drogas, pero que ahora vivía como una especie de caminante místico del pueblo. Algunos decían que estaba loco. Otros juraban que habían recibido milagros después de hablar con él. Emiliano no sabía en qué creer, pero sentía que algo se estaba moviendo dentro de él. Por primera vez en meses, quería volver a orar. Al final de esa semana, Emiliano fue solo a la parroquia de San Roque. Se sentó en la última banca, donde nadie podía verlo bien. Ahí, con los ojos cerrados, hizo una oración sencilla, casi tímida: Dios, si todavía hablas, enséñame a escucharte. Y ahí, en medio de ese banco de madera fría, algo cálido tocó su pecho. No fue una voz. No fue una visión.
Fue solo paz. Y por primera vez, el niño sintió que quizás Dios nunca había estado en silencio de verdad. La semana siguiente, Emiliano empezó a visitar a Julián con más frecuencia. Le llevaba pan, escuchaba sus historias, le hacía preguntas. Julián hablaba de Dios de una forma extraña, como si fuera alguien que viviera justo al lado, pero que solo se dejaba ver cuando uno lo miraba con el corazón. ¿Sabías que el silencio de Dios a veces es el grito más fuerte de amor?, le dijo un día. Emiliano no lo entendió de inmediato. Pero estaba aprendiendo a no querer todas las respuestas al instante. Doña Concha notó el cambio en su nieto. Aún estaba triste, sí, pero en sus ojos brillaba una esperanza tímida. Fue entonces cuando decidió contarle algo que había guardado por meses. Su hija, la madre de Emiliano, se había involucrado con un hombre peligroso de León. Ella huyó de casa para proteger al niño. Pensó que si se quedaba, algo malo te podría pasar. Emiliano sintió que el piso se le abría. ¿Ella eligió irse para salvarlo? ¿Y por qué nadie le había dicho eso antes? La revelación fue como un golpe directo al corazón. Emiliano corrió a la parroquia y se arrodilló frente al altar vacío. Lloró. Gritó. Y por primera vez, no le pidió a Dios que le devolviera a su mamá. Le pidió sabiduría. Le pidió valor para perdonar. El dolor seguía ahí, profundo, pero empezó a dejar espacio para algo nuevo, la comprensión. Entendió que el silencio de Dios, a veces, es protección. Y que el milagro no siempre es lo que cambia por fuera, sino lo que empieza a transformarse por dentro. Al día siguiente, Julián no estaba en su lugar habitual. Tampoco al otro. Ni al siguiente. Había desaparecido. Nadie sabía a dónde se había ido. Algunas señoras decían que lo habían internado, otras aseguraban que simplemente se fue porque ya había cumplido una misión. Emiliano se sentía inquieto. Creía que todavía tenía mucho que aprender de él. Pero, en el fondo, algo dentro de sí le decía, ya aprendiste lo necesario. Ahora era tiempo de caminar solo. De descubrir si su fe era verdadera, aun sin alguien que lo guiara. Fue entonces cuando, al abrir su mochila de la escuela, encontró un papel que antes no estaba ahí. Sin duda, era la letra de Julián. En el papel decía: Emiliano, el dolor no es señal de que Dios está ausente, sino el espacio donde Él realiza los milagros invisibles. El perdón te va a liberar. Y lo imposible, solo es cuestión de tiempo. El niño apretó el papel contra su pecho. Ahora sabía que algo estaba siendo preparado. Y que su parte, era confiar. Emiliano guardaba aquel papel como si fuera un tesoro. Era como una oración escrita solo para él. La presencia de Julián seguía viva en su memoria, pero ahora sabía algo muy claro: tenía que seguir adelante, aunque no tuviera todas las respuestas. Empezó a ayudar a su abuela en todo: barría el patio, la acompañaba a las novenas, leía pasajes de la Biblia antes de dormir. El niño estaba cambiando por dentro. Pero no todo cambio viene sin lucha. En la escuela, comenzaron las burlas: que sí se volvió santito, que sí ya se cree padrecito. Sus compañeros no entendían. Pero él tampoco reaccionaba. Sabía que algo más grande lo sostenía ahora. Días después, Doña Concha recibió una llamada inesperada. La policía de León había localizado a una mujer con las características de su hija. Emiliano escuchó la conversación escondido detrás de la puerta. El corazón le latía como nunca. Pero su abuela no parecía entusiasmada. Solo dijo gracias y colgó. Cuando él le preguntó, ella dudó, y luego confesó: la mujer estaba viva, pero en una situación muy delicada. Vivía en la calle, débil, sin rumbo. Tendría que ser convencida a volver. Emiliano quiso ir a buscarla. Quiso verla. Pero Doña Concha le dijo que todavía no era el momento. Entonces el niño hizo lo impensable. Se escapó. Tomó un camión hacia León con el poco dinero que tenía. Llevaba consigo el billete de Julián y un rosario viejo que le había regalado el padre de la parroquia. Al llegar a la ciudad, caminó por horas. Preguntó en plazas, revisó bajo marquesinas, habló con personas en situación de calle. Y ahí, entre miradas perdidas y palabras rotas, la vio. Sentada, descalza, con el cabello enmarañado y la mirada vacía. Su mamá. Emiliano se paralizó.
El corazón le retumbaba como tambor de procesión. Pero ella no lo reconoció. El dolor fue agudo. Más que cualquier silencio. Más que cualquier ausencia. Su madre lo miró como si fuera un desconocido más. Emiliano se sentó a su lado y, con la voz temblorosa, le dijo: «Soy yo, mamá. Emiliano. Te esperé. Y Dios me trajo hasta aquí». Ella lloró. No de alegría, sino de vergüenza. Intentó alejarse. Pero él le tomó la mano con fuerza. Y por primera vez, comprendió lo que era amar sin esperar nada a cambio. Era el amor del que tanto escuchó en los cultos. Un amor que perdona, incluso antes de que llegue el perdón. Con ayuda de una voluntaria que pasaba por la plaza, lograron llevarla a un albergue cristiano. Emiliano se quedó ahí por horas, esperando. Doña Concha fue avisada y tomó un taxi rumbo a León. Cuando llegó, encontró a su nieto agotado, pero con los ojos brillando. Ella me miró: «Abuela». Y en ese segundo, volví a ver a Dios. El reencuentro no fue fácil, ni limpio, ni perfecto. Pero fue real. Y el niño entendió: los milagros no siempre llegan con luces. A veces llegan con polvo, con lágrimas, y con brazos cansados. Pero aún así, siguen siendo milagros. La mamá de Emiliano, llamada Isela, permaneció varias semanas en el albergue. Dormía poco, lloraba mucho y casi no podía hablar del pasado. Pero algo había cambiado, ya no estaba sola. Emiliano la visitaba todos los días. Le llevaba flores, papelitos con mensajes y lecturas bíblicas que aprendía con su abuela. Poco a poco, aquella mujer rota comenzó a recordar quién era. Recordó canciones que cantaba con su hijo en la terraza, las noches en que rezaban antes de dormir. La memoria fue el primer milagro. La reconexión, el segundo. Isela empezó a participar en los círculos de oración del albergue. Al principio, solo escuchaba. Luego, comenzó a cantar. Voz rasposa, tímida, pero con lágrimas en los ojos. Era como si cada nota rescatara una parte de ella que el mundo había intentado borrar. Emiliano observaba todo en silencio, aferrado a su mismo rosario de cuentas desgastadas. Ahora entendía lo que Julián quiso decir sobre los milagros invisibles. Lo imposible no era algo que pasaba de golpe, era algo que Dios tejía en silencio, hilo por hilo. Doña Concha, a pesar de su edad y su cansancio, decidió traer a Isela de vuelta a casa. «Esta casa no está completa sin ella», dijo. Pero también dejó claro: todo se haría con fe, con límites y con oración. La abuela, el nieto y la hija, 3 generaciones marcadas por dolores distintos, ahora compartían el mismo techo y el mismo reto: reconstruir lo que el pecado y el abandono casi habían destruido. Emiliano no se quejaba de nada. Estaba justo donde siempre había querido estar. Y ahora, más que nunca, sabía quién era el verdadero autor de su historia. Un domingo por la tarde, después de misa, el padre llamó a Emiliano a la sacristía. Le entregó un sobre. Era una carta. Escrita por Julián. «No soy ángel, ni profeta. Solo soy un hombre que un día fue salvado por el mismo Dios que te sostuvo. Ahora te toca a ti enseñar. Enseñar que lo imposible tiene nombre. Y ese nombre es Jesús». Emiliano volvió a llorar. Por última vez en silencio. Ahora, cada lágrima que caía era una oración. Esa noche, sentados en la terraza con pan, café y una velita encendida, Emiliano miró a su mamá y a su abuela. Sonrió. «¿Sabes, abuela? Dios nunca dejó de hablar. A veces somos nosotros los que escuchamos con los oídos equivocados». Doña Concha asintió, conmovida. Isela simplemente tomó la mano de su hijo y la apretó fuerte. Y en ese gesto sencillo, más poderoso que 1000 palabras, el cielo respondió. No con truenos ni relámpagos, sino con el milagro de una familia reunida. Con el milagro de un niño que eligió creer, cuando todo decía que no. El tiempo pasó. Isela volvió a sonreír, aunque con cicatrices. Doña Concha seguía con su fe silenciosa y firme. Y Emiliano, ahora con 11 años, era conocido en la parroquia como el niño que no se rindió. No por haber hecho algo grandioso, sino por haber elegido creer, aún sin entender. Aprendió que Dios no responde como uno quiere. Él responde como sabe que uno necesita. A veces con silencio. Otras veces con encuentros inesperados.
Y de vez en cuando, con un papelito al fondo de la mochila. Una noche, Emiliano escribió en su cuaderno de oraciones: milagro es cuando Dios hace del imposible un camino cualquiera. Y fe es seguir caminando aunque todo parezca detenido. Su historia no salió en los periódicos, ni se volvió película. Pero tocó a todos a su alrededor. Amigos volvieron a orar. Vecinos empezaron a ayudarse entre sí. Y el padre decía: ese niño tiene algo especial. Escucha hasta lo que Dios no dice. La verdad es que todos, en algún momento, nos sentimos como Emiliano, pequeños ante el abandono, confundidos ante el silencio del cielo. Pero es justo ahí, en ese punto exacto, donde nace la fe. La fe verdadera. Esa que no depende de señales, sino de rendición. La que convierte el dolor en puente y el vacío en semilla. Lo que parecía perdido en Emiliano era, en realidad, el comienzo de todo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio? Cuéntanos en los comentarios. A veces, tu historia puede ser justo la respuesta que alguien está pidiendo en oración. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, compártela con alguien que necesite renovar su fe, y quédate a ver otra historia más aquí con nosotros. Porque cuando uno escucha con el corazón, Dios siempre responde.